no siempre son los ejércitos o los reyes quienes cambian la historia. A veces, los grandes giros del destino comienzan en el silencio, entre páginas polvorientas y estanterías olvidadas, lejos del bullicio de los palacios y los campos de batalla. A veces, basta una palabra. Una sola palabra puede ser la chispa que enciende una revolución de ideas, o el eco que resuena a través de los siglos. Imagina que todo lo que creemos saber se tambalea por una simple frase redescubierta en un manuscrito olvidado. Un hallazgo así puede cambiar la manera en que entendemos nuestro pasado y, por ende, nuestro presente. Así comenzó la revolución silenciosa de Elena Vargas, una filóloga obsesionada con descifrar el verdadero mensaje de un sabio antiguo. Su pasión la llevó a desafiar las versiones aceptadas y a buscar la verdad entre líneas. Su campo de batalla, una biblioteca silenciosa, su arma, la traducción. Cada noche, entre susurros de papel y tinta, libraba una lucha contra el olvido y la interpretación errónea. Durante años, trabajó con un manuscrito ignorado, convencida de que algo no encajaba en la historia oficial. Su perseverancia la llevó a descubrir detalles que otros habían pasado por alto. Lo que encontró no fue solo una corrección, sino una grieta en los cimientos de nuestra civilización. Un pequeño cambio que alteraba el significado de todo un legado. Este relato nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas de nuestras verdades dependen de interpretaciones erróneas? ¿Cuántas veces la historia ha sido escrita por accidente o por descuido? La historia del Códice de Ionia y la frase que lo cambió todo es una advertencia sobre el poder de las palabras. Nos recuerda que el conocimiento es frágil y puede transformarse con un simple matiz. Nos enseña a ser críticos, a volver a las fuentes y a no subestimar el impacto de una sola palabra. La búsqueda de la verdad requiere paciencia, escepticismo y una mente abierta, porque, a veces, el cambio de una palabra puede iniciar una nueva era para la humanidad, y en ese pequeño susurro puede estar el grito que transforma el mundo. Para entender el impacto, viajemos a la antigua Ionia, cuna de la filosofía occidental. Allí, Alexandro de Mileto escribió un tratado sobre el cosmos, perdido y luego rescatado por monjes bizantinos. El Códice de Ionia sobrevivió siglos en un convento, ignorado por su difícil dialecto griego. Se creía que Alexandro defendía el dominio humano sobre la naturaleza, una idea que justificó siglos de explotación. Su filosofía fue citada como origen del pensamiento que ve el mundo como un recurso a controlar. Nadie cuestionó esta lectura, pues encajaba con la narrativa del progreso. Pero todo dependía de una sola frase, malinterpretada desde la Edad Media. Un error de traducción que se convirtió en dogma, y así, un texto olvidado moldeó la visión de Occidente sobre la naturaleza. El epicentro del cambio estaba en una frase clave del Códice de Ionia, un texto que durante siglos había sido interpretado de una manera muy específica. La palabra griega kratein, fue traducida durante siglos como controlar o dominar, y esa traducción se convirtió en la base de una visión del mundo. Así, la tarea del hombre era controlar el movimiento del cosmos, como si el universo fuera algo que debía someterse a la voluntad humana. Esta interpretación justificó la explotación y el dominio sobre la naturaleza, alimentando siglos de acciones que priorizaban el poder sobre la armonía. Pero Elena Vargas, una investigadora apasionada, notó que el contexto del manuscrito hablaba de armonía, no de imposición ni de fuerza. Investigando el griego jónico, descubrió que kratein también podía significar comprender profundamente, o incluso integrarse, con aquello que se estudia. La nueva traducción proponía algo radicalmente distinto. En armonía con la naturaleza, la tarea del hombre es comprender el movimiento del cosmos, no dominarlo. Un pequeño matiz, una revolución silenciosa. Del control a la comprensión, de la imposición a la integración. Alexandro, el autor original, no era un defensor del dominio, sino de la humildad y la integración con el universo, una visión adelantada a su tiempo. La historia, tal como la conocíamos, estaba a punto de cambiar,
abriendo la puerta a nuevas interpretaciones y posibilidades. Un error semántico, inadvertido pero profundo, había sostenido siglos de pensamiento y de acciones humanas. Ahora, una sola palabra, reinterpretada, abría la puerta a una nueva visión del mundo y de nuestro lugar en él. El desafío era claro: ¿seguiríamos intentando controlar todo a nuestro alrededor o aprenderíamos finalmente a comprender y convivir en armonía? El estudio de Elena Vargas no fue un escándalo inmediato, pero pronto sacudió la academia. Lo que comenzó como una curiosidad filológica se transformó en una ola de debates y cuestionamientos en los pasillos universitarios y en las revistas científicas más prestigiosas. Si la ciencia moderna se basaba en un error, ¿qué significaba eso para su propósito? ¿Era posible que siglos de investigación hubieran partido de una premisa equivocada? Las preguntas se multiplicaban, y el desconcierto se mezclaba con la emoción de descubrir nuevos horizontes. Las ciencias medioambientales y la ecología encontraron en la nueva traducción un respaldo histórico inesperado. De pronto, prácticas antes consideradas alternativas ganaban peso y legitimidad, y se abría la puerta a enfoques más integradores. La comprensión del cosmos, no su control, se volvió lema y motor de cambio. La idea de observar y aprender del universo, en vez de dominarlo, inspiró a una nueva generación de científicos y pensadores. Políticas de conservación y educación científica global se transformaron. Instituciones y gobiernos comenzaron a replantear sus prioridades, buscando equilibrio entre avance y respeto por la naturaleza. La medicina integrativa ganó legitimidad, promoviendo la armonía con el cuerpo y el entorno. Se valoraron saberes ancestrales y se integraron con la investigación moderna, enriqueciendo la práctica médica. Incluso la exploración espacial cambió de tono. Ya no conquistar, sino entender nuestro lugar en el universo. La curiosidad reemplazó la ambición, y la humildad se volvió compañera de la ciencia. La ciencia empezó a preguntarse si debía ser un martillo o una llave. ¿Era su función imponer o abrir puertas hacia el conocimiento compartido y la colaboración? El paradigma del control cedía ante la integración y la humildad. Se valoraba la cooperación entre disciplinas y la escucha activa de otras formas de saber. La revolución de una palabra se expandía por laboratorios, aulas y observatorios. El eco de ese cambio resonaba en cada rincón donde se buscaba comprender el mundo. El conocimiento ya no era solo poder, sino también responsabilidad. Cada descubrimiento implicaba una nueva obligación ética y social. Y la ciencia, por fin, se miraba en el espejo de la comprensión, reconociendo su papel en el tejido de la vida y la historia humana. El descubrimiento de Elena Vargas llegó a la política. Si la relación con el cosmos debía basarse en la comprensión, ¿por qué no la política? Movimientos ciudadanos exigieron más diálogo y menos imposición. Modelos de democracia deliberativa y asambleas ciudadanas ganaron legitimidad. La diplomacia internacional se orientó hacia el entendimiento, no la confrontación. Naciones Unidas impulsó programas de diálogo comprensivo en conflictos históricos. No todos los gobiernos aceptaron el cambio. Surgió una nueva fractura global. El debate entre control y comprensión se volvió central en la geopolítica. Una frase antigua inspiraba nuevas formas de gobernar y convivir. La cultura fue el terreno más fértil para la revolución de la comprensión. El arte colaborativo y la música de fusión reemplazaron la figura del genio solitario. El cine y la literatura celebraron historias de empatía y conexión. El periodismo lento y las redes sociales constructivas ganaron terreno. La educación se transformó. Aprender a comprender, no solo a memorizar. La empatía y la escucha activa se volvieron asignaturas clave. El modelo autoritario del profesor dio paso al aprendizaje colaborativo. La revolución de Alexandro llegó a las aulas y a la vida cotidiana. Comprender, no controlar, se convirtió en el nuevo ideal cultural. El cambio de paradigma se notó en la vida diaria. Empresas adoptaron estructuras horizontales y líderes facilitadores. En las relaciones personales, la escucha comprensiva reemplazó la imposición.
La comunicación no violenta y la empatía se popularizaron. El consumo consciente y local ganó fuerza, la trazabilidad se volvió esencial. Comprar se transformó en un acto ético y reflexivo. La autoayuda viró hacia el mindfulness y la autocompasión. Comprender los propios estados internos se volvió más importante que controlarlos. La presión de ser una máquina productiva dio paso a la aceptación y el cuidado. La comprensión, poco a poco, transformaba la vida cotidiana. La historia del Códice de Ionia es una lección sobre el poder de las palabras. Una traducción puede cambiar el rumbo de la civilización. El trabajo de Elena Vargas fue un acto de liberación intelectual. El cambio de control a comprensión no resolvió todos los problemas, pero ofreció una nueva brújula. Nos invita a ser humildes y críticos con nuestro conocimiento. ¿Cuántos otros malentendidos condicionan nuestro presente? La precisión en el lenguaje es vital para el progreso. El eco de esa frase redescubierta sigue resonando hoy. La revolución de la comprensión ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar. Comprender el movimiento del cosmos es, ahora, nuestra mayor esperanza para el futuro.